Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Jesús. Así que, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, agradecidos con Dios, ¿verdad? Porque Dios ha sido muy bueno en este día. Bueno, pues el título del día de hoy es Hagamos un cordón. ¿Y por qué hagamos un cordón? Me basé en Eclesiastés 4, 12 y quiero leérselos antes de empezar. Y primeramente doy gracias a Dios por la oportunidad de tener aquí para poder compartir de su palabra. Y dice la palabra de Dios así en la Reina Valera, dice, y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. ¿Por qué hablaba de este cordón de tres dobleces? Porque si se han dado cuenta aquellos que me escuchan, casi siempre trato de hablar de mi testimonio, pero a través de la palabra de Dios. Este día, gracias a la misericordia de Dios, hoy puedo cumplir 31 años de casada con mi esposo y esos 31 años me alegro, le decía a Dios hoy que gracias por su infinita misericordia y por su amor, ¿verdad? Pero no ha sido fácil. Los que han tenido varios años de casados se han dado cuenta que no es nada fácil, pero que siempre necesitamos de Dios para poder resistir. Más si en alguno de ustedes o alguno de sus matrimonios, ustedes se convirtieron ya después de casarse y uno de ustedes no buscó de Dios o no es cristiano, ¿verdad? Entonces estamos en yugo desiguales, ¿no? Y es muy difícil para uno cuando está en yugo desigual que su pareja no concuerda, no va en la misma dirección y esto trae muchos conflictos. Pero la palabra de Dios es siempre verdad y Él dice que los pactos que Él hace, nada los rompe. Y por eso es que hoy quise hablar de este tema, porque hoy a través de todo lo que estuve buscando para poder compartir con ustedes, el Señor habló a mi corazón grandemente y me di cuenta que cuando uno se casa con el deseo de estar feliz y de que la pareja te supla a ti tus necesidades, llene esos vacíos, te haga feliz. Pero en mi caso, yo no pensaba, me casé joven, no pensaba en que yo tenía que hacer feliz a mi esposo, en que yo tenía que bendecir a mi esposo. Y me di cuenta que la mayoría de los matrimonios, el matrimonio es de dos, no lo han dicho, pero la mayoría de los matrimonios siempre estamos queriendo algo a cambio. Somos matrimonios egoístas, las personas somos egoístas, siempre queremos algo a cambio. Y esto me hizo ver que un matrimonio necesita para que yo pueda amar mucho a mi esposo, mi esposo me puede amar mucho a mí, pero para tener un amor verdadero como el que nos habla en Corintios, un amor que todo lo puede, un amor que todo lo perdona, un amor como el que todos deseamos, esos sueños de película, necesitamos la presencia de un tercero, necesitamos la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos que hagamos un cordón de tres dobleces y ese cordón lo podamos entretejer tanto tu esposo como tú y como nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que estemos siempre alineados a nuestro Señor Jesús, porque como yo les decía, nos podemos amar mucho, pero no va a ser fácil resistir. Pero con Dios vamos a poder pasar todas las cosas y entonces en Él vamos a poder conocer el verdadero amor. Traje estos, no tenía un hilo, un lazo grande, porque un cordón, dice que un cordón está hecho por diferentes cuerdas y depende de tantas cuerdas tenga ese cordón, es como más va a resistir y como más va a tener fuerzas. Cuando tú decides unirte a tu mujer,
Entonces vas a necesitar de dos personas, ¿verdad? El hombre y la mujer, para que tú puedas estar en unión con tu pareja y poder estar juntos. Cuando tú te unes con la mujer, vas haciendo acuerdos, vas haciendo varias propuestas, metas y se van uniendo juntos. Ahorita en la realidad, la mayoría de los matrimonios les gusta unirse sin hacer un pacto, sin hacer un contrato, sin hacer ninguna cosa que tenga que ver que ellos tengan que estar apegados. No les gusta el compromiso. Pero nosotros los que creemos en la palabra de Dios, que hemos creído en lo que la palabra de Dios dice, en el matrimonio como un pacto, como un compromiso, nos damos cuenta que al unirnos, cuando nosotros estamos unidos los dos y queremos y nos casamos y queremos estar unidos, es fácil, estamos aquí unidos, pero es fácil si no conocemos de Dios, aunque nos hayamos casado en una iglesia y demás, y que tengamos firmado ese contrato, cuando no conocemos de Dios, las cosas del mundo, las circunstancias, todo lo que está pasando en el mundo, ¿qué es lo que hace? Que poco a poco nosotros nos vayamos desatando, poco a poco. Miren, es muy fácil que algún tercero o alguien pueda desatar esta unión entre dos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esta unión esté sólida y esté fuerte? Dice que dos es mejor que uno, porque también dice el antetexto de esto, que si dos están unidos de espaldas, uno podrá cuidar el otro. Es mejor, hasta se calentarán mejor dos que uno. También esto nos habla en todas las cosas, pero como matrimonio es mejor dos, ¿verdad? Que uno pueda guardar al otro y que el otro también pueda guardarse a uno. Necesitamos de esa unión y de guardarnos unos a otros. Pero pensando también en esto, cuando nosotros nos casamos, queremos tener un matrimonio unido, ¿no? Un matrimonio que sea para toda la vida. Y para que ese matrimonio esté sólido y sea para toda la vida, necesitamos que sea no solamente un compromiso, ni un sentimiento, ni una emoción. Necesitamos que se haga un pacto entre tu esposo, entre tú y un pacto entre Dios. Porque por eso dice que un nudo de tres dobleces es más fuerte. ¿Por qué? Porque cuando tú estás con Dios, entre tres, tienes más fuerza porque Dios te ayuda a resistir. Ahora, quiero comentarles que estuve buscando y escuché algo que me impactó mucho porque decía que el matrimonio con nosotros como cristianos tendría que ser o es un pacto que hacemos ante Dios cuando vamos a la iglesia. Y escuchaba que platicaba esta persona que muchas veces la gente que trata o hace la santería, hacen pactos con el diablo. ¿Y qué es lo que hacen cuando hacen pactos con el diablo? Van a un lugar para hacer ese sacrificio, ese pacto, alguna cueva, algún lugar donde saben que ahí se hacen los pactos y van con un sacerdote que tiene el poder que se le otorgó espiritualmente en lo maligno, para que ese espíritu maligno pueda a través de él ayudar a que sea ese medio para hacer el pacto con la persona que quiere hacer un pacto con el enemigo. Ellos declaran votos que van a hacer ese pacto y saben que es un pacto peligroso, pero lo hacen y se lleva ese pacto, ¿no? Muchas veces cuando dicen, hemos escuchado, ¿no? Pues que va a ser un pacto con el diablo, decimos, no, Dios te libre, no, no lo hagas, o no, que qué tonta persona, ¿no? ¿Por qué hace eso? Eso es de por vida. ¿Qué le va a pasar? No lo va a poder romper ese pacto, ¿no? Bueno, pues me quedé pensando en esto porque muchas veces nosotros le tenemos miedo a esos pactos, ¿no? Decimos, no, 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 esos pactos no se pueden romper. Pero cuando tenemos un matrimonio, un compromiso y un pacto con Dios, se nos hace bien fácil romperlos. Y cualquier cosa ahora ya lo quieren disolver. Y los pactos con Dios son más poderosos que cualquier pacto con el enemigo.
mucho más poderosos, tienen un poder grande y los pactos se cumplen. Dios es un Dios que cumple todos los pactos. Y cuando nosotros nos comprometemos a hacer un pacto ante Dios en el matrimonio, es algo que, que nos debería de temer, deberíamos de tener temor de romper ese pacto, porque es un pacto que se hizo no solamente entre tu pareja y tú, sino entre Dios. Este pacto nosotros cuando decidimos casarnos por cualquier religión, pero más nosotros como cristianos que seguimos a Cristo, cuando nosotros nos casamos buscamos a ese lugar, vamos a esa iglesia, esa congregación que sabemos que es casa del cielo y puerta de Dios. Sabemos que ahí está un pastor, el cual Dios ungió para poder darnos esa bendición. Hacemos nuestros votos de santidad, de sacrificio para amarnos unos a otros en amor, en el bien, en todo tiempo, en la salud, en la enfermedad. Declaramos esos votos y sabemos que eso al estar y aceptar a Jesús como nuestro Salvador, hacemos ese pacto ante Dios. Entonces, ¿por qué no nos da miedo romper esos pactos? Y si da miedo romper pactos que tienen que ver con Satanás y el enemigo, que Dios lo reprenda. Y los pactos que hacemos en ese matrimonio con Dios no nos da miedo romperlo. En la actualidad, muchos no estamos, nuestro orgullo no nos permite aceptar a la otra persona porque no podemos contra todas esas peleas y disgustos o diferencias que hay y entonces decidimos acabar con ese matrimonio, acabar con ese pacto que solidifica a un matrimonio. Y esto me hizo pensar que no lo vamos a poder hacer por nosotros mismos, sino tenemos que tener a ese nudo de tres dobleces, tenemos que hacer juntos como matrimonio, hacer ese cordón, esa trenza donde Dios sea y tome el papel principal en nuestras vidas. Ahora bien, quiero decirles que un pacto de sangre tiene tres componentes y también averigüé que antes los niños, los hebreos, los niños varoncitos tenían que ser circuncidados al 8º día de nacimiento y al hacer circuncidados ellos sangraban y al sangrar hacían ese es el medio de hacer el pacto entre ellos con Dios y era un pacto eterno, un pacto para siempre. Cuando estos varoncitos eran circuncidados, que les decía, y hacían ese pacto con Dios que es eterno, entonces cuando ellos crecían y conocían a una mujer, a una dama, a una doncella, y se conocían y se casaban con ellos y cumplían el mandamiento de casarse, y ella pedía su identidad a través de tener ese contacto juntos, ella sangraba y al sangrar, entonces esa sangre hacía el pacto con su marido. Esa sangre los unía por un pacto de sangre y ella hacía ese pacto de sangre con el marido y el marido había hecho un pacto de sangre con nuestro Señor, con Dios. Entonces ya había esa unión de tres dobleces, ya era la sangre que había hecho el niño cuando había nacido con Dios y al mismo tiempo la doncella cuando había tenido ese pacto de sangre, cuando se había unido al varón, al marido, y asimismo entonces el mismo pacto de sangre los unía a ellos tres. Y entonces ese es el pacto de sangre que Dios quiere que hagamos en nuestros matrimonios, que estemos unidos por ese pacto de sangre como matrimonios, porque si no, no vamos a poder resistir. Yo traía también este otro ejemplo cuando yo les decía en nuestro Señor Jesucristo, el hombre y la mujer. Yo les decía, el niño cuando los hebreos, los niños cuando tenían 8 años eran circuncidados y entonces hacían un pacto de sangre con nuestro Señor Jesucristo, que Él hizo por su sangre fuimos salvados, ¿verdad? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y al unirse
con su mujer, al tener esta unión, ella hacía el pacto de sangre con su marido al ella sangrar. Y entonces ese pacto era entre tres. Y entonces entre el hombre, la esposa, el esposo y Dios iban a entrelazar esos lazos, ese nudo de tres dobleces, lo que nosotros llamamos trenza. Iba a ser un cordón que iba a resistir a todas las cosas. Cuando nosotros entrelazamos, aún con todas las circunstancias que podamos pasar, con todos los problemas que nos apremian, nosotros vamos a poder saber que hay alguien. Juntos vamos a poder estar entrelazando tanto el esposo como la esposa y nuestro Señor Jesucristo siempre en medio de nosotros. Y entonces cuando nosotros decidimos tener a nuestro Señor en medio de nosotros, nosotros vamos a poder resistir. Y es la medida en el amor de Cristo cuando vamos a poder tener ese amor entre nosotros. ¿Y qué creen? Que cuando nosotros tenemos a Cristo, así vengan los problemas de la vida, todas las dificultades, calamidades y todo lo que hay, claro que va a haber disgustos, claro que va a haber muchas cosas, pero nada lo va a poder disolver, porque es como si alguien viniera y quisiera destruirlo. Miren, no se puede, no se puede, es más fuerte. Cuando es entre dos, yo les había compartido que cuando es entre dos, ¿qué pasa? Miren, meto mi dedo, otra persona, y se deshace. Pero cuando es entre tres, que es nuestro Señor Jesús, miren lo que pasa, nos hacemos más fuertes. No se puede. Podrá haber este orificio, algunas circunstancias, pero nada lo va a separar. Al contrario, estos de aquí abajo se hacen más sólidos y más fuertes y no permite que se rompa. No permite que se rompa. Cuando está nuestro Señor Jesucristo entre nosotros, nada va a permitir que lo rompa. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo, que no hay nada que pueda acabar con nuestro matrimonio, porque Dios es el que lo va a unir. Dice que nada lo podrá terminar. Y es importante que nosotros sepamos que Dios nos ama y que Dios nos ama y que Dios quiere que tengamos matrimonios sólidos, matrimonios que estén unidos, matrimonios que estén reforzados por la palabra de Dios, matrimonios comprometidos, matrimonios de pactos, de ese pacto que juntos con ese nudo de tres dobleces nada nos podrá separar. Hace tiempo hicimos una prueba donde un pastor nos decía que nos amarráramos las agujetas, tanto mi esposo y yo, de nuestros zapatos, de nuestros tenis. ¿Qué pasaba? Y pues, ¿qué pasaba? Que no podíamos cada quien irnos por donde quisiéramos, teníamos que caminar juntos. Y si queríamos separarnos, para dónde ir, teníamos que dialogar y comunicarnos para dónde vamos, porque si no, pues nos íbamos a caer, ¿no? Si cada quien iba por su lado, se iba a caer, no se iba a poder. Entonces, así debería de ser nuestro matrimonio, atados. A través de esto Dios nos ata, Él nos une, así como ese lazo cuando nos casamos, ese lazo representa esa unión entre yo como mujer, entre tu marido y Dios. Es que nada nos puede separar. Ese lazo es algo que nos une y nos pacta con el Señor. Quiero compartirles que nunca lo he dicho, me es difícil como yo les he dicho, pero cuando yo me casé porque yo estaba embarazada. Y no solamente me casé por el embarazo, porque hoy sé que Dios, o sea, todas las cosas nos ayudan para un bien, ¿verdad? Yo casada por el embarazo, recuerdo que mis padres me preguntaron, ¿te quieres casar porque lo amas o te quieres casar porque vas a tener a tu bebé? Y mi esposo, nos preguntaron a los dos y mi esposo con una seguridad y certeza dijo, me caso porque la amo. Perdón. Y yo dudaba porque yo quería terminar, estaba estudiando la carrera de odontología, estaba ya en el último semestre, era una buena
alumna, había hecho algunas cirugías y me decían que iba a ser una gran odontóloga. Yo estaba muy contenta con mi estudio, estaba muy contenta con mi esposo. Mi esposo ya me había dado un anillo tiempo antes de compromiso, pero no lo había yo aceptado como compromiso porque mi prioridad era primero haber terminado mi carrera y su prioridad de él era casarse conmigo porque su amor era muy grande para mí. Esto hizo que con el paso del tiempo, aunque me casé porque yo amaba a mi esposo, pero también me casé porque yo sabía que pues teníamos que estar como familia con la bendición que Dios había traído a mi vida, que era mi hijo. Pero me casé confundida, me casé creyendo que todo iba a ser felicidad y que todo iba a ser como lo soñaba, como lo veía, pero la realidad es que no era así. Conforme pasó el tiempo, con tantas circunstancias, como yo les dije, nos unimos, pero nos unimos sin Dios. Nos casamos por la iglesia, nos casamos por el civil y nos unimos, ¿no? Pero venían muchas pruebas, venían muchas circunstancias y ¿qué hacía? Nos separábamos nuevamente y esa separación dolía mucho porque no nos separamos de que nos íbamos cada quien, no, seguíamos juntos, unidos, pero había una separación en el alma, había mucho dolor porque yo quería que él supliera muchos vacíos en mi corazón que había, esa pérdida de no haber podido terminar mi carrera se convirtió en un coraje hacia él y él se convirtió en que yo lo rechazaba y había problemas que no nos podían unir. A través de todas estas cosas, Dios fue en su infinita misericordia, tuvo piedad de mí y fue que pude conocer a mi Señor. Y Él me salvó y Él me rescató. Y entonces a través de Él pude empezar a luchar y a ver con los ojos como Dios me ve el matrimonio. Empezar a ver que el matrimonio no era nada más dame, pensar en mí, sino era perdonar, era aceptar y era aportar siempre algo para él. El matrimonio era que no él me hiciera feliz, sino el matrimonio es yo hacerlo feliz para que por reciprocidad él también lo hiciera conmigo. Oraba mucho tiempo, le pedía a Dios muchos años, yo creo más de 10 años, que el Señor convirtiera a mi esposo, porque estábamos ya en un yugo desigual. Y cuando tú estás en un yugo desigual, no piensas lo mismo, no haces lo mismo, y son muchos conflictos los que hay. Pero un día Dios me habló a través de su palabra que cuando estamos en un yugo desigual, cuando tú conoces de Dios y tu pareja no conoce de Dios, a través de ti tu pareja puede ser santificada y entonces tus hijos ya no van a ser vástagos, sino van a ser hijos. Yo tenía esa certeza y esa confianza que mi esposo iba a ser santificado y yo oraba, esto me hacía que yo oraba todos los días que no perdiera la esperanza que un día el Señor lo iba a rescatar como lo hizo con mi vida, porque yo necesitaba esa solidencia en nuestro matrimonio, necesitaba estar tan sólidos que nada nos turbara, porque cuando había problemas o dificultades, aunque yo creía en el Señor y aunque yo amaba a Dios, pero mi esposo no creía en él, entonces el que me daba la fuerza era nuestro Señor Jesucristo, pero no podía haber esa, esa fortaleza en el matrimonio porque necesitaba que él viera como yo veo. Estábamos así. Yo con mi Señor, que era él, mi esposo, mi confianza, mi protector, y mi esposo de este lado. Estábamos separados y Dios quería que estuviéramos unidos. Yo oraba y yo te pido a ti que si tú estás en un yugo desigual, sigas confiando, sigas persistiendo, sigas orando, porque Dios en su tiempo va a hacer las cosas.
tú no lo vas a poder cambiar. Yo quería cambiar a mi esposo, yo quería que él fuera diferente y a través de reclamos, de quejas, de juicios contra él, en vez de unirlo más, lo separaba más. Pero cuando dejé de querer cambiarlo yo y puse a Dios en mi vida, en medio de nosotros, le dije, Señor, hazlo tú, porque yo no puedo. Cuando me rendí y decidí ya no hacer las cosas yo, sino que Él lo hiciera, el Señor empezó entonces a hacer la obra. Yo a los que me siguen les he platicado que hace unos meses Él decidió bautizarse, pero hace como 3 años aproximadamente reconoció al Señor como su Salvador. Al reconocerlo empezó a haber cambios y entonces juntos empezamos a hacer ese cordón. Perdón. Así que resiste. Si tú deseas que tu esposo o tu hombre deseas que tu esposa esté en las manos de Dios, no dejes de orar, no dejes de persistir, porque Dios es fiel. Y el pacto que hiciste con él en ese matrimonio, nada lo va a separar. Pero para eso necesitas hacer ese cordón. Necesitan como matrimonio, necesitamos que nuestro Señor Jesús sea el que esté y solidifique y nos dé la fuerza para poder resistir en toda situación. No es fácil. Puede que esto se colapse, y no va a ser porque Dios lo permita, va a ser porque ya sea el hombre o la mujer lo hagan, lo permitan. Pero cuando tú tienes un matrimonio sólido, yo les enseñé, por más que quieras, por más que el diablo venga y quiera hacer, no se puede, no podrán, porque Dios los mantendrá unidos. Y ese es el pacto que les platicaba, ese pacto de cuando los hebreos, los niños hacían ese pacto de sangre a través de la circuncisión. Y cuando se casaban, ese pacto, cuando ella sangraba hacia ese pacto y los unía con el Señor, es el pacto que nosotros como hijos de Dios vamos a hacer y tenemos que hacerlo. Y eso depende de dos, pero que busquemos del Señor. Sin Él no vamos a poder resistir en el matrimonio. En la actualidad, los matrimonios se acaban porque no quieren compromisos, no quieren pactos, solamente quieren vivir una vida de emoción y de que les llene el vacío la otra persona. Pero cuando tú decides comprometerte y hacer un pacto con Dios, no habrá nada que destruya, porque ese nudo de 3 dobleces, nada lo va a separar. Decía al final, dice, no se rompe pronto. ¿Qué quiere decir pronto? Que puede romperse, pero con él, y si tú y tu marido están dispuestos o viceversa, nada los va a poder separar. Por eso, aunque no se rompa pronto, yo lo vi con esto, entretejidos con el Señor, nada, nada, nada los va a poder separar y podrán llegar juntos y podrán decir, yo y mi casa serviremos, Señor. Estamos unidos, estamos haciendo un pacto contigo, un pacto de sangre. Nosotros no, a nuestros hijos sí los circuncidan, pero nosotros no hacemos así como los hebreos, pero sí hacemos pactos. Cuando estamos con Dios hicimos un pacto, un compromiso, y no solamente con el esposo, sino con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con aquel que nos va a mantener unidos para toda la vida. Así que si tú tienes un matrimonio y ves que este matrimonio está flaqueando, pero tú hiciste un pacto y eres cristiano, me refiero a cristiano porque sigues a Cristo, confía en que Dios lo que une, nada lo va a separar. Nada lo va a separar. Dios te va a unir. Soy un testimonio de que las oraciones y la misericordia de Dios pudo hacer que mi esposo y yo ahora en este momento, perdóname, pude decir, amor, vamos a hacer un cordón
donde Dios sea el principal en nuestra vida, para que nada nos separe. Y yo sé que tú también lo vas a poder hacer si pasaste algo como yo. Y si tú estás unido con tu matrimonio, recuerda, en un nudo de 3 dobleces donde está el Señor, tú y tu esposa o esposo, nada los va a separar. Dios los bendiga. Deseo con todo mi corazón que el Señor sea ese nudo, que el Señor sea esa parte que siempre nos hace falta, porque con Él podremos resistir toda prueba, porque Él es lo mejor que nos puede pasar. Que Dios los bendiga. Si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo lunes y que tengan un excelente día. Bendiciones. Hasta luego.